anterior, representa más del 90% de los episodios de inestabilidad. Generalmente pues se asocia a un evento traumático, pero en muchos casos, pues en una cantidad no despreciable, podemos definir que esto se relacione con una inestabilidad, digamos, no solo anterior, sino multidireccional. Los procedimientos artroscópicos, como hemos venido viendo en otros módulos, pues han ganado campo para los procedimientos actualmente. Ahora se habla que esto puede ser el procedimiento que más se utiliza pues para el manejo de la inestabilidad anterior, sobre todo porque ya han llegado a tener tasas de recurrencia y tasas de falla muy similares a los procedimientos abiertos, que más o menos oscilan entre el 16%. Y la selección del paciente, sobre todo, pues como veremos a lo largo de la charla, en estas técnicas de tejidos blandos, pues va a tener gran importancia, porque la elección adecuada de un paciente según los defectos glenoideos y los factores de riesgo pues van a definir en gran parte el procedimiento y el riesgo de recurrencia que se ha encontrado pues en algunos estudios, que cuando tenemos esas lesiones de tejidos blandos, tanto labrales como capsulares y ligamentarias, pues esto va a influir directamente en el riesgo de recurrencia. Recordar entonces, grosso modo, la anatomía. Entonces el hombro tiene unos estabilizadores estáticos y dinámicos. A nivel estático tenemos pues las estructuras óseas que realmente no aportan gran parte de la estabilidad. Más o menos los libros de biomecánica hablan que es un 25%. El cartílago, el labrum y la cápsula, que pues también hacen parte de las estructuras que, a pesar de no ser dinámicas, aumentan la capacitancia, por así decirlo, de la articulación glenohumeral y la profundidad más que la capacitancia, y mantienen esa presión negativa para mantener el centramiento. El intervalo rotador, que es ese espacio en la región anterosuperior entre el supra y el subescapular. Algunos estudios biomecánicos han encontrado que la incompetencia de este se ha asociado a inestabilidad, sobre todo antero-inferior, aunque esto pues es bastante debatido. Y pues adicional a que el intervalo rotador pues es un espacio, digámoslo así, virtual. En este punto, la cápsula también se ha encontrado que es un poco más delgada y débil, dándole pues como algunas características específicas que veremos en la charla. Y los estabilizadores dinámicos son esos pares acoplados del manguito y el bíceps que permiten pues como mantener en adecuada posición, y depende la articulación glenohumeral en gran parte de estos estabilizadores dinámicos para mantener su función. Entonces, cuando uno mira las técnicas para el manejo de las inestabilidades, se encuentra en la literatura que hay unas técnicas de tejidos blandos, que son en las cuales nos vamos a centrar el día de hoy. Hay otras técnicas ya óseas, por así decirlo, cuando tengamos defectos glenoideos y defectos humerales. Pero hay otros factores asociados al paciente, no solo, digamos, al tipo de inestabilidad que tengamos, sino, por ejemplo, la edad, las lesiones asociadas, si es hiperlaxo o no, y si practica algún deporte y qué tipo de deporte practica, que también se han asociado a recurrencias después de cirugías clásicas, por así decirlo, de inestabilidad. Entonces, cuando uno busca quiénes son los que fallan ante esas cirugías, por así decirlo, clásicas como el Bancard, encuentra que, por ejemplo, pues cuando obviamente tenemos lesiones que se salen de esa pista glenoidea, son pacientes hiperlaxos, jóvenes, o tengan deportes de contacto, pues el riesgo es muchísimo más alto. Y otros autores han encontrado que después de que usted tenga más de una luxación previa, o más de 6 meses de alguna cirugía pues para estabilización anterior del hombro, pues también tiene más riesgo. Y obviamente cuando tengamos un ISIS aumentado, que básicamente es la herramienta clínica con la cual vamos a agrupar la mayoría de estos factores que han tenido peso en la literatura para definir esa inestabilidad. Entonces, a grandes rasgos, cuando uno evalúa la inestabilidad, entonces la agrupan, por así decirlo, en tres grupos grandes. Los grupos que tienen pérdidas pequeñas, otros grupos que tienen pérdidas entre el 3 y el 25%, y cuando ya definitivamente es mayor del 25%. Cuando tenemos pequeñas pérdidas, el paciente no tiene factores de riesgo y esas lesiones no se salen de la pista, pues digamos que el banco artroscópico
digamos, de forma general en la literatura, es el tratamiento. Cuando tenemos este grupo de pacientes, ya sea con lesiones dentro o fuera de pista, entonces hablan del Bancard abierto también con algunos factores de riesgo, pero hay otra corriente en la literatura que habla que si usted tiene una pérdida similar a esta, pero tiene factores de riesgo, pues la cirugía de la target debería ser su elección, o ya pues en defectos más grandes y que sean necesarios el bloqueo óseo. Pero hay un espacio gris en la literatura para algunos pacientes, de pronto debajo con pérdidas entre el 20 y el 25%, que puedan tener algunos factores de riesgo, pero que usted defina, pues que no sabe si hacerle un bloqueo óseo como en la tarde o si existen otras opciones en la literatura que usted pueda utilizar y a partir de esto, pues es que se genera la charla. Cuando uno revisa si les va mejor o peor cuando usted hace esos bloques óseos, pues o esas cirugías tipo la Target, este es un estudio del 2019 que claramente evidenciamos que cuando usted hace una cirugía con algún tipo de bloque óseo, por así decirlo, las complicaciones son hasta 10 veces más. Entonces aquí se empieza uno a preguntar si esa indicación para esos pacientes en los que tenemos ese hueco literario, por así decirlo, o ese espacio gris en la literatura, pues sí deberíamos irnos hasta una cirugía de este tipo. Entonces empiezan a preguntarse si de pronto la reparación tipo Bancard es suficiente para esta población y si es demasiado hacer de pronto una cirugía de la tarditud, pero entonces ya empezamos a depender de los factores de riesgo y ya empiezan a aparecer otras nuevas técnicas asociadas. Ya entrando en el tema de cuáles son las técnicas que encontré en la literatura que son un poco más nuevas en este sentido, empezamos con la primera, que es el cierre del intervalo rotador. Digamos que no es tan nueva, pero no es tan utilizada y por eso puse algunas de las técnicas en la charla. Como estábamos hablando, pues en este espacio virtual del intervalo rotador, digamos, es la zona en la que se ubican todas estas estructuras, o sea, no solo es el espacio virtual, sino que tiene la cápsula articular que tiene unas características particulares, que es más delgada y más débil en algunos estudios biomecánicos, los ligamentos glenohumerales y la cabeza larga del bíceps. Diferentes estudios pues han encontrado que esto puede tener alguna influencia en la estabilización de los pacientes, en la estabilidad glenohumeral, sobre todo en esos grados de flexión, extensión y rotación externa extremas. Y pues esto lo dicen algunos estudios, sobre todo cadavéricos, y otros hablan que disminuye la traslación inferior cuando tenemos nuestro paciente en algunos grados de aducción. Cuando uno busca entonces qué evidencia tiene, bueno, esto lo vamos a representar cuando nuestro paciente en general, pues se habla clínicamente cuando tengamos un signo del sulcus, que es cuando se realiza esa tracción del húmero, evaluar si presenta pues una brecha en la región por encima de la cabeza, pero el intervalo lo evaluamos en rotación externa. Cuando lo tenemos en rotación externa, hablamos que está incompetente ese intervalo. Entonces, cuando evaluamos cómo le va a este procedimiento en estudios biomecánicos, sin duda, pues varios han encontrado que cuando se hace el cierre de ese intervalo rotador se disminuye la traslación posterior e inferior, dicen algunos, otros que es antero inferior, esto no está muy claro, pero lo que digamos sí se ha encontrado de forma más o menos consistente en la literatura es que tiene algo que ver con la estabilidad, incluso algunos autores lo porcentúan diciendo que influye en el 17% de esas traslaciones. Eh, pero cuando uno se vaya a la clínica, encuentra algunos estudios como estos en los cuales digamos, lo que más hablan es que esto se debe asociar como una medida complementaria, no utilizarlo como una técnica única. Pero los estudios y la literatura ya de forma clínica, como vemos, esto es una revisión que fue hecha el año pasado en la cual agruparon pues los estudios que encontraban con evidencia del cierre del intervalo, que eran bastante escasos, y pues digamos que a pesar de que sí tiene alguna influencia, pues no se podría utilizar como única técnica cerrar el intervalo y faltan sin duda mucha literatura, como es en general con las técnicas que les voy a explicar en esta charla, definiendo si cerrarlo o no cerrarlo. Después de hacer otro procedimiento adicional, tiene una influencia que sea clínicamente significativa para nuestro paciente.
Las técnicas para el cierre, pues hay varias técnicas, perdón con la imagen que sale un poco borrosa, pero así salía en el artículo que encontré. Pueden haber varias técnicas en cuanto a la técnica y al tipo de punto que se utiliza para cerrar el intervalo. Como estábamos hablando, debemos evaluar que nuestro paciente tenga ese signo de sulcus en rotación externa que evalúa la competencia del intervalo. Se tensa más o menos, pues estos digamos que son los puntos generales, a pesar de que las técnicas cambian, uno debe hacer el tensado a 30 grados y el anudado extraarticular a modo de visualización directa para que no vamos digamos, a tener ninguna influencia de forma intraarticular. Pero sin duda, pues los estudios para esto son escasos, son heterogéneos, las poblaciones no son iguales y hacen falta seguimientos a largo plazo. En los pocos estudios literarios que logré encontrar para la charla, cuando lo indican, entonces cuando tengamos ese sulcus positivo en rotación externa, inestabilidad inferior sintomática aún en la rotación externa, que básicamente es la representación clínica, pues ya de lo que uno debe pensar cuando tenga esta clínica. También lo hablan para pacientes hiperlaxos asociados a otro procedimiento y obviamente con intervalo rotador incompetente, pues cuando usted lo defina por alguno de estos métodos. Digamos que a modo de conclusión, el cierre del intervalo pues tiene cierta evidencia, pero aún no hemos podido encontrar que sea un peso, digamos, tan grande en la literatura y que sea de forma sistemática que hayan encontrado algún cambio con este tipo de procedimiento, pero pues es una de las técnicas descritas. El remplissage lo quise poner a pesar de que es una técnica pues que está escrita hace mucho tiempo, sobre todo por el debate que existe. Algunos autores hablan que tiene uso, pues que tiene efecto, otros que definitivamente, por así decirlo, entre comillas, no funciona o no sirve para nada hacer un remplissage asociado. Digamos que la miotenodesis del infraespinoso fue escrita desde el 1972 para las lesiones de Hill-Sachs, pero el remplissage como tal, que es una palabra francesa que traduce relleno, que es asociado a esa capsulodesis posterior además de una aumentación con Bankart, fue escrito desde el 2008. Pues se habla que puede ser uno de los procedimientos que utilicemos en esa zona gris de los pacientes con esas pérdidas óseas subcríticas cuando de pronto se asocian a una lesión de Hill-Sachs asociada. Eh, lo que hacemos es poner unos anclajes sobre el defecto humeral y hacer esa miotenodesis, cerrando, digamos, esta zona hasta el defecto, volviendo esa lesión de forma extraarticular. La evidencia del remplissage, entonces encuentra uno bastante paradoja en algunos estudios, algunos cuando son biomecánicos y cadavéricos, pues hablan que sí disminuye las tasas de reluxación con ambos procedimientos. eh, pero pues no, digamos que no lo dan a favor de tener Bankart más remplissage o solo Bankart, sino que ambos se comportan de forma similar. Digamos que no serviría para nada adicionar el remplissage en estudios biomecánicos, pero hay otros autores que han encontrado pues que cuando uno hace ambos procedimientos, las tasas realmente de retorno funcional son un poquito más altas y tiene excelentes resultados, pues bueno, sí, excelentes resultados funcionales asociados. El pero del remplissage que algunos autores que digamos no lo defienden, es el pecado de es que tiene cierta pérdida en la rotación externa que varía dependiendo de la serie que uno lea entre 8 o 12 grados, pero ahí cabe preguntar si esto de pronto tiene alguna significancia clínica para nuestros pacientes. Cuando evalúa uno entonces ya las dos opciones entre esa zona gris, que sería hacer el Bankart más remplissage versus ya llevarlo a una cirugía tipo un Latarjet, pues que es con un bloqueo óseo mecánico, por así decirlo, los estudios pues encuentran que realmente no hay diferencias en las escalas funcionales cuando usted asocia estos dos procedimientos o le hace un Latarjet, ni en los arcos de movilidad, pero sin duda las tasas de recurrencia son un poquito más altas en la cirugía de tejidos blandos que cuando lo tiene pues le hace una cirugía de la tarjeta, una cirugía de bloque óseo. Pero hay contrasta con que las tasas de complicaciones son menores cuando hacemos cirugías de bloque óseo, cirugías de tejidos blandos, comparándolo con la cirugía de bloque óseo, que es pues consistente con otros estudios como el que les mostré inicialmente, que aumenta el riesgo de 7 a 10 veces más de complicaciones cuando se hace una otra cirugía, pues digamos un poco más agresiva. Eh, ah,
Aquí entonces uno se pregunta si es necesario hacer una tarjeta en este tipo de pacientes o basta, por así decirlo, es suficiente con el Bankart remplissage, a quienes sí, según la literatura que encontré, no se debe hacer como procedimiento único, siempre asociarlo a una reparación de Bankart en esos defectos, digamos, menores del 20 o esos defectos subcríticos cuando tengamos un Hill-Sachs. Y obviamente no podemos tener una insuficiencia de los tejidos capsulares anteriores porque esto lo que va a hacer es volver extraarticular ese defecto, más no aumentarle la suficiencia a este tipo de tejidos. Pero digamos que la literatura es buena en cuanto a este procedimiento. Seguimos entonces con los más nuevos, que este es uno de ellos, que es la aumentación artroscópica con el subescapular. Lo que se hace es tenodezar ese tercio superior del subescapular. Fue escrito de forma casi simultánea por estos dos grupos de autores, que realmente las técnicas, cuando uno las revisa, son bastante similares en cuanto a los autores, a pesar de que no tenían pues ninguna relación. El efecto que se define o en base a lo cual se realiza este tipo de técnica es que, pues, la teoría es que cuando usted repara de pronto de forma, pues, digamos, con los tejidos blandos en los episodios después de una inestabilidad anterior o cuando tenga inestabilidad anterior, pues el subescapular no va a recuperar esa tensión después de hacer la reparación. Entonces, lo que se hace, pues, es con ese subescapular, explicarlo, por así decirlo, a forma de aumentación anterior, restaurando no solo, digamos, reforzando la suficiencia de esa cápsula anterior, sino que también corrige la elongación que ha dejado el episodio de inestabilidad o los episodios de inestabilidad en ese subescapular. Y esa, digamos, es la teoría en base a la cual se proponen este tipo de procedimientos. La técnica quirúrgica, entonces, lo que se hace en general es con el paciente de cúbito lateral para este tipo de efectos, pues en esas zonas subcríticas, obviamente después de una evaluación clínica, con los portales anterior y posterior estándar, lo describe los dos grupos grandes de autores. Se ingresa y se ponen unos anclajes que idealmente pues deberían ser 3 anclajes, sobre todo cuando tenemos lesiones del bíceps, debemos poner este anclaje que dependiendo del hombro sea pues a las 11 o a la 1 y digamos, se aumenta esa región capsular anterior con el cierre del subescapular haciendo una fijación con el paciente en rotación externa, tratando de evitar un poco la pérdida de la rotación, como vemos aquí en el video. Pues lo que se hace básicamente es explicar y reforzar esta región capsular anterior por medio de un ancla. Eh, ¿Cuáles son los resultados de este tipo de procedimientos? Entonces, no hay muchos seguimientos y sobre todo muy a largo plazo, pero por ejemplo, este es uno del grupo del doctor Maiotti y el doctor Russo, que fue publicado en el 2017, pacientes con pérdidas glenoideas por debajo del 25%. Este se puede utilizar en esos pacientes que tengan deficiencia de esos tejidos capsulares anteriores, porque digamos que el subescapular aquí les brinda un reforzamiento a estas estructuras y ellos encontraron pues que tuvieron bastante mejoría en todas las escalas funcionales, escalas del dolor, no tenían complicaciones asociadas al procedimiento. La rotación externa nuevamente muy parecida a los otros procedimientos de tejidos blandos, disminuyó solo en 8 puntos y las tasas de reluxación fueron bajas del 2.7 en su seguimiento que fue a 40 meses y un retorno deportivo por encima de los 80 grados. Cuando ya uno mira en los otros grupos de riesgo, por ejemplo, en pacientes hiperlaxos, este es otro estudio, aquí ya bajaron la pérdida glenoidea al 15%, y lo que encontraron es que mejoraban todas las escalas funcionales cuando hacían el ASA en este tipo de pacientes y la tasa de reluxación, a pesar de que fue un poquito más altica en estos pacientes hiperlaxos, pues es bastante buena en su seguimiento con un déficit de rotación externa que en este estudio lo encontraron entre los 10 y los 15 grados. Y cuando evaluamos, entonces empezamos a comparar ya con lo que tenemos actualmente, cuando se hace la cirugía de Bankart y esa aumentación con el subescapular versus ya que es esta población en la zona gris versus la target que sería, digamos, la opción predecible y fija y con seguimientos
pues se encuentra que pues, autores como este del 2017, con defectos glenoideos que aquí lo tenían en el 23%, pero sigue pues haciendo parte de ese grupo de pérdidas subcríticas en el cual lo encasillamos, encontramos que los desenlaces funcionales son iguales, pues o sin diferencias estadísticamente significativas entre ninguna de las dos técnicas. Pero en esta población encontraron que los pacientes se reluxaban más con el Latarjet que cuando hacían el procedimiento de tejidos blandos de forma conjunta. Entonces aquí ya empieza uno a preguntarse si de pronto técnicas como esa podrían reemplazar, por así decirlo, en algunos casos de pacientes con algunos factores de riesgo, podrían ser indicadas para en vez de una cirugía de Latarjet. Entonces, grande, ¿cuáles serían las indicaciones? Pacientes que tengan esos defectos glenoideos subcríticos, de pronto que se asocien a Hill-Sachs no grandes, sino pequeños o medianos, y sería muy bueno en esos pacientes con insuficiencias de esos tejidos anteriores porque esto funciona a modo de aumentación. No se debe hacer en defectos más grandes, por lo menos no hay evidencia en la literatura con defectos más grandes que de pronto tengan artrosis. Obviamente, si tienen lesionado el suboescapular, pues no tendremos el sustrato para hacer la técnica y no está descrito en atletas que tengan ese gesto deportivo por encima de la cabeza. Idealmente, entonces, cuando tengamos esa mala calidad de los tejidos blandos y atletas sin deporte, pues en deportes que no tengan ese gesto deportivo, o sea, pues de contacto. Otra de las técnicas nuevas que ha ganado bastante cabida en la literatura actual es la estabilización dinámica anterior que se hace con el bíceps, dependiendo pues del grupo que lo describe, puede ser, digamos, haciendo técnicas, por así decirlo, todo dentro, más o menos similar a lo de los meniscos, pues, o anudando todo de forma intraarticular artroscópica, otras técnicas pues que lo hacen desde fuera, como más o menos lo que está descrito en este punto. Y lo que se describe es pasar ese tendón del bíceps hacia esta región de la glenoides anterior, aumentando pues la región capsulolabral anterior. Pero en esto, pues por lo menos en lo que alcancé a buscar, no encontré ningún estudio comparativo con de pronto otras alternativas para este tipo de pacientes. ¿Cuál es las generalidades o lo que tienen igual, más o menos en las técnicas que se han descrito en la literatura? Perdón, yo adelanto un poquito esto. Entonces, es el paciente en silla de playa con los portales convencionales, se hace, digamos, reavivando esa región glenoidea anterior. Se ponen las suturas con anclajes en el borde glenoideo, se pasa en las suturas a través del bíceps, se hace entonces la tenotomía del bíceps en esa porción más superior de la región glenoidea y se pasa después de esto, se traslada esa porción del bíceps hacia la región glenoidea anterior y pues esta técnica es lo que yo denominé en la charla como un dentro-fuera más o menos, pues porque hay otras técnicas descritas que son con las suturas todo dentro y se hace pues la fijación de la porción del bíceps en esta región glenoidea anterior. Otros grupos, como el estudio como el grupo de la doctora Clara Campos en Portugal, que es lo que denominé técnicas todo dentro, lo hacen todo de forma artroscópica, pasando los puntos de forma intraarticular sin sacar, digamos, la cabeza, la porción larga del bíceps, fijan los puntos y han encontrado pues realmente resultados bastante buenos con este tipo de técnica. Incluso ya tiene uno de los videos, si alguno lo quiere ver, bastante bueno sobre su técnica y con buenos desenlaces funcionales. ¿Qué ventajas provee esta nueva alternativa de tejidos blandos? Que tenemos ese efecto estático y también tenemos el efecto dinámico, que se tensa esta porción larga del bíceps en la región anterior cuando el paciente pues tiene los movimientos que podrían llegar a inestabilizar. ¿Qué otras ventajas tiene? Obviamente que todo se puede hacer de forma artroscópica, no necesitamos injertos, la pérdida de la rotación externa es mínima porque no estamos tocando ningún rotador y que en los pacientes que tengan lesiones conjuntas con SLAP, pues digamos que se tratarían las dos patologías de forma concomitante. Los peros que le han encontrado en algunos grupos es que
pues sin duda la población joven es a la que más entra dentro de estos defectos subcríticos y pues hay que definir si de pronto el Popeye o la pérdida de la fuerza para los arcos de movilidad hace parte importante de ese grupo de pacientes. La evidencia, artículos muy nuevos, encuentra pues que cuando se realizan estas técnicas, realmente los resultados funcionales y los arcos de movilidad son bastante buenos, con mejorías estadísticamente significativas después de hacer el procedimiento, tasas de reluxación que definen en este seguimiento a 2 años de más o menos el 13%, que es aceptable para algunos pacientes. Las indicaciones, entonces, en este caso, por ese doble efecto de hamaca y de sling, podría ser también a modo de procedimiento asociado en pacientes que tengan ese gesto deportivo, además de las pérdidas subcríticas, queda siendo una opción o el paciente ideal si también tiene un SLAP asociado porque le resolvería uno las dos patologías, por así decirlo, y va a estar contraindicada obviamente en defectos más grandes que no hay estudios, cuando tengamos un problema previo con el bíceps o que se haga una aplicatura capsular inferior o lesiones del subescapular tampoco debería estar indicado. La evidencia entonces muestra que esto puede tener buenos resultados y parece ser una alternativa prometedora en la literatura, pero pues es escasa y hacen falta seguimientos un poco más largos. Los andamios son otra de las alternativas que se encuentra en la nueva, pues digamos, en la nueva ola de tejidos blandos para el manejo de la inestabilidad. Estos los utilizan a modo de aumentación labral y capsular en la región anterior. Básicamente es lo mismo que se hace con el bíceps, pero haciéndolo con un scaffold que tiene aumento en las propiedades pues, en relación al colágeno. Y la idea pues, de esto es restaurar toda esa región labral anterior proveyendo al paciente de esas características que le permite el labrum, aumentando la profundidad, la superficie de contacto y esto mejoraría pues la estabilidad. Se han descrito estos andamios, pues o los scaffolds con colágeno, que puede ser dérmicos porcinos o membranas sintéticas. Lo mismo se fijan pues en esa región anterior con anclajes. La idea es que el diámetro sea de al menos 7 milímetros del scaffold para que provea pues como los efectos de bloqueo, por así decirlo, o de estabilización en esta región anterior y se hace pues una fijación bastante similar a lo que se realiza con el bíceps. Literatura de los scaffolds de colágeno no encontré publicada, encontré este póster del grupo del doctor Milano en Misacus del 2019, que pues lo presentó en 2019 y los resultados, digamos, finales los publicó en el del 2021 con pérdidas glenoideas menores del 20 y que ellos definen de forma, digamos, enfática que fueran pacientes en los cuales ellos definieran que el labrum era la causa principal de su inestabilidad y encontraron mejorías en todas las escalas funcionales, no tenían complicaciones en este grupo de 20 pacientes, le hicieron una resonancia a los 6 meses y refieren que todos tenían hallazgos radiológicos de integración y con recurrencias de la inestabilidad bastante buenas, digamos, del 5%, pero obviamente pues esto es un solo grupo de pacientes que parece prometedor, pero pues no podría uno empezar a sacar conclusiones solo con 20 pacientes. Y para ir finalizando, otras opciones que también se encuentran para estas reconstrucciones capsulares y labrales anteriores es con otros injertos que pueden ser de semitendinoso y gracilis o de Aquiles, que incluso dependiendo si tiene también defectos óseos, lo asocian pues a bloque óseos, digamos, pegados al injerto. Lo hablan sobre todo para pacientes con casos severos de hiperlaxitud, pero pues la literatura que encontré en cuanto a estas técnicas son todas series de casos y pues no parecen también prometedoras y digamos que biomecánicamente uno podría pensar que funcionan, pero faltan pues estudios a largo plazo con este tipo de pacientes. Entonces, a modo de conclusiones, pues los métodos de aumentación con tejidos blandos existen, los nuevos, hay algunos como el remplissage que ya tiene un poco más de evidencia más sustentada, el DAS y la utilización del bíceps que parecen tener buenos resultados y parecen ser prometedores. Para pacientes en esa región de pérdidas subcríticas y que tengan algunos factores de riesgo
que podamos utilizarlos como una opción y no llevarlos a una cirugía de la Target, pero pues sin duda todo esto se basa en series de casos y pequeños seguimientos, entonces falta pues que el conocimiento de pronto se sedimente un poco en cuanto a este tipo de procedimientos y sobre todo en los seguimientos a largo plazo para definir las complicaciones que puedan tener estos pacientes. Y a modo de conclusiones, entonces, este es un abordaje que lo encontré en una conferencia, me pareció muy bueno, pues en relación a algunas de estas técnicas, la cual hablan que uno para este tipo de técnicas, si va a utilizar alguna, debería pensar si su paciente requiere una estabilización estática o una estabilización dinámica. Cuando tengamos requerimientos de estabilizaciones estáticas, digamos que las técnicas como el ASA, perdón, aquí me equivoqué, como el ASA o los andamiajes hacen parte pues de las técnicas que estabilizan de forma estática, pero si usted requiere técnicas dinámicas asociadas, pues digamos que la estabilización dinámica anterior con el bíceps podría ser de todas estas nuevas técnicas la opción para este tipo de pacientes. Pero pues falta evidencia y faltan seguimientos.